estimada doctora Oscar Zambrano, estimados compañeros del tercer semestre paralelo C2, reciban un cordial saludo de los integrantes de este grupo conformado por Carmen Ávila, Diana García, María Gonzabay, Pablo Guamán y quienes hablan Marco Villamar. En este momento le vamos a presentar el tema denominado la Corte Penal Internacional en el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad. Introducción. Dentro de las generalidades tenemos que la Corte Penal Internacional fue creada por iniciativa de la ONU el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio del año 2002. El nacimiento de una jurisdicción independiente constituye un paso histórico hacia la universalización de los derechos humanos. La CPI es el primer tribunal internacional de carácter permanente encargado de juzgar los responsables de crímenes contra la humanidad, de genocidio, de crímenes de guerra y tras la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma celebrada en Calampa en 2010 del crimen de agresión en el caso de aquellos países que hayan ratificado dicha revisión. El objetivo de este trabajo es valorar el procedimiento de la Corte Penal Internacional en el tratamiento de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Este trabajo se justifica ya que fue la necesidad de contar con un organismo de estas características lo que llevó a la creación, pues con anterioridad se habían celebrado los juicios de Nuremberg y de Tokio para juzgar los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y en la década de los 90 del siglo pasado se pusieron en marcha los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Como resultado de este trabajo tendremos la presencia de un caso que se denominó Vaca Cajas Jarrín, que fue el primer caso que se judicializa en el Ecuador por crimen de lesa humanidad. La composición de la Corte Penal Internacional. La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando 120 estados adoptaron el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Tras la ratificación por 60 países, entre ellos algunos como España, Portugal, Ecuador, que fueron ratificados el 24 de octubre del año 2000. El 1 de julio del año 2002 entra en vigor la Corte Penal Internacional. En la actualidad son 123 los países que han ratificado el Estado de Roma. La estructura que tiene la Corte Penal Internacional es presidencia, que está compuesta por el presidente y el vicepresidente, que son elegidos mediante votación por mayoría absoluta de los magistrados. Las cámaras, que son la Cámara de Apelación, la Cámara de Juicios y la Cámara de Prejuicios. La Fiscalía, donde se encuentran los fiscales de la Corte Penal Internacional, y la Secretaría, que es el ente por donde ingresan todos los trámites de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Es un tribunal u órgano de justicia independiente cuyo objetivo es asegurar que los crímenes internacionales, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, no queden en la impunidad. ¿Por qué fue creada? La ONU creó la Corte Penal Internacional el 17 de julio de 1998 mediante el Estatuto de Roma, con vigencia el 1 de julio del 2002. En los antecedentes se creó por los juicios de Nuremberg y Tokio, en los que se juzgó a crímenes de guerras nazis y japonesas.
Tras la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, estos tribunales presentaban problemas de legitimidad, ya que habían sido creados por los países vencedores de la guerra para juzgar a los vencidos. En los años 90, la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a fin de juzgar los crímenes de guerra de Yugoslavia y el genocidio de Ruanda. Hasta el 2002 habían tenido una competencia temporal limitada. Habían sido creados para los casos concretos, como los tribunales de Nuremberg y Tokio, o conflictos específicos, como el de Yugoslavia o Ruanda. Una vez que terminaron su trabajo, cerraron sus puertas. Así que hasta la creación de la Corte Penal Internacional no había tribunal para juzgar los crímenes. ¿Cómo está estructurado? Tiene un presidente integrado por 3 magistrados. La división judicial tiene 3 secciones, que son casos preliminares, primera instancia y apelaciones a cargo de 18 jueces, la oficina del fiscal y el registro. En las competencias se limita a aquellos crímenes desde su entrada en vigor, que fue el 1 de julio del 2002. De acuerdo al principio de complementariedad, la Corte solo actuará cuando los tribunales nacionales no tengan la capacidad o la voluntad de hacerlo. En las funciones está juzgar a las personas acusadas de delitos graves como crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Ampliar las investigaciones para determinar responsabilidad penal, controlar el uso injustificado de la fuerza de una nación con otra, investigar a los jefes de Estado, imponer restricciones y sanciones o visados, respetar los derechos del estatuto, solicitar ayuda de un Estado, prohibir radicalmente la divulgación de la información. Los artículos del Estatuto de Roma son aplicables sin distinción de cargo oficial, defendiendo que los crímenes no queden en la impunidad. Los procesos de la Corte Penal Internacional tienen 3 fases. La primera es el examen preliminar. Esto nos dice que la sala de cuestiones preliminares se encarga de autorizar todas las investigaciones motivadas por el fiscal, cuando de oficio lo hace. Pero si la iniciativa la tiene el Estado o un Consejo de Seguridad, no se tiene que pedir autorización. En la fase de investigación y juzgamiento, una vez recibida la información y luego de efectuar el examen de veracidad, se dará inicio a una etapa de investigación. En esta hay 2 procedimientos. El primero, cuando se remite un estado parte y Consejo de Seguridad. Y el segundo, cuando el fiscal toma la iniciativa. En la fase 3 del juicio oral, tenemos lo que es la sentencia en primera instancia, posterior la apelación ante la sala de apelación y la revisión ante la primera instancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la sentencia de primera instancia es la que la información brindada, constituida, fundamentada, razonable, para afirmar que se está cometiendo un crimen susceptible de ser juzgado por la Corte, teniendo en cuenta todos los requisitos de competencia. Aquí tenemos lo que es territorio, de las personas, del tiempo y de la materia. En la apelación ante la sala de apelación, la evaluación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que están previstos en el Estatuto de Roma. Y por último, la revisión ante la primera instancia. Aquí existen razones sustanciales para creer que, aún teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés a la justicia. Y por último, la Corte Penal Internacional lucha contra la impunibilidad por el medio de investigación y a su vez condena a los crímenes más graves que se dan en contra de los derechos humanos.
Razón de la Corte Penal Internacional. Razón de la persona. La Corte Penal Internacional tiene competencia en razón de la persona para juzgar los crímenes cometidos por personas que son nativas de un Estado y que es parte del Estatuto, o que han realizado delitos en el territorio del Estado que forman parte del Estatuto de Roma. En razón de la materia. Según el artículo 5 del Estatuto, es competente en razón de materia para conocer los crímenes de genocidio, lesa humanidad, de guerra y de agresión. Los crímenes de genocidio se encuentran estipulados en el artículo 6 del Estatuto de Roma, que nos dice que cualquiera de los actos o hechos que mencionaremos a continuación que sean perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o racial va a ser concedido como un delito de genocidio. Entre estos crímenes está la matanza de miembros de grupo, lesiones graves a la integridad físico-mental de los miembros del grupo, medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Crímenes de lesa humanidad se encuentra estipulada en el artículo 7 del Estatuto de Roma y podría tener similitud con el crimen de genocidio, pero la diferencia radica en los móviles y en las características del grupo a destruir. Los crímenes de lesa humanidad no existen motivaciones raciales, ni étnicas, ni religiosas, sino más bien el infractor pretende destruir a un grupo político e ideológicamente al cual se opone para sus proyectos políticos. Los actos que pueden configurar un crimen de lesa humanidad son el encarcelamiento en condiciones ilegales, asesinato, torturas, deportaciones o traslado forzoso de la población, entre otros. Crímenes de guerra. Se considera como crímenes de guerra a todos los actos que se oponga o que vulnere lo establecido en los convenios de Ginebra. Según el Estatuto, en el artículo 8, nos dice que son considerados crímenes de guerra el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos, el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal, la toma de rehenes, entre otros. Crímenes de agresión. Cuando se creó el estatuto no estaba definido dicho crimen, ya que éste tenía que estar en coherencia con lo que decía la Carta de Naciones Unidas. Es así que la Corte ejercerá competencia una vez que se apruebe la disposición de conformidad con los artículos 121 y 123. En razón del espacio. En cuanto a la competencia en razón del espacio, la Corte Penal Internacional es competente para reconocer los delitos que se haya cometido a bordo de un buque o aeronave y delitos cometidos en territorio de Estado que forman parte del Estatuto, siempre y cuando el Estado deposite una autorización para dicho caso. En razón del tiempo. El artículo 11, numeral 1 del Estatuto de Roma establece que la competencia de la Corte Penal Internacional será respecto a crímenes perpetrados desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma o que éste debe entenderse respecto a cada Estado. A continuación se expone un ejemplo de lesa humanidad que se judicializó en el Ecuador. Caso Vaca Cajas Jarrín. Se trata de un caso del año de 1985 denunciado por la Comisión de la Verdad en el año 2010, llegando a ser el primer caso que se judicializa en el Ecuador como por crimen de lesa humanidad. En dicho juicio abarca 3 tipos penales como son la desaparición forzada, tortura y violencia. El señor Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín eran integrantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo, el cual fueron arrestados ilegalmente en Esmeraldas para luego ser llevados a Conocoto, al suroriente de Quito, específicamente al batallón de la Escuela de Inteligencia Militar. Luego de ser torturados por aproximadamente 15 días, Susana y Javier salieron a libertad, pero el señor Luis Vaca quedó encerrado por casi 2 años y medio en condiciones deplorables, llegando a ocasionar daños psicológicos. Este caso tuvo 28 años de impunidad y hasta el 2003 el fiscal general del Estado judicializó el caso, llamando a juicio a 5 exmilitares y un ex general de la policía, quienes pertenecieron a la estructura estatal entre el año 1984 y 1988. Aunque la audiencia ha sido postergada por varias ocasiones, por fin ha sido llamado a reinstalación el 18 de febrero del presente año. Después de haber realizado nuestra investigación con respecto al procedimiento de la Corte Penal Internacional en el tratamiento de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, podemos resaltar su valor o importancia en estos crímenes. La Corte es un tribunal internacional que se estableció a través del Estatuto de Roma, el cual es un tratado internacional. Tiene un rol muy importante con respecto a los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, además de ser el único organismo internacional que es independiente, permanente y capaz de juzgar
a cualquier individuo, incluso a los jefes de Estado o gobierno por dichos crímenes. Cabe indicar que es por medio de 3 fases que se lleva a cabo un proceso en la Corte Penal Internacional. Además, siempre está luchando contra la impunidad a través de investigaciones y condenando los crímenes más atroces que han vulnerado los derechos humanos, y recalcando que esta clase de crímenes no prescriben. Sin embargo, la Corte solo podrá procesar aquellos crímenes que sucedieron después que entró en vigor el Estatuto de Roma. La Corte podrá intervenir en aquellos crímenes que se han dado en territorios de estados que son parte del Estatuto de Roma y también en los estados que no pertenecen a dicho tratado, pero con la condición de que este estado realice una autorización de manera expresa para el caso concreto. En la actualidad han ratificado el Estatuto de Roma 123 países. En nuestro país, el primer caso que se judicializa por crímenes de lesa humanidad fue el caso Vaca Cajas Carril, el cual tiene 30 años esperando justicia. Tanto sus familiares como víctimas expresan su preocupación debido a la falta de garantía del Estado ecuatoriano al acceso de justicia para las víctimas, incumpliendo tanto así sus obligaciones nacionales como internacionales. Además, le recuerdan al Estado ecuatoriano que la garantía y protección de los derechos humanos se encuentran establecidos en la Constitución ecuatoriana. Es por esto y más que el trabajo de la Corte Penal Internacional es un trabajo en proceso, en donde las dificultades persisten. Por ejemplo, existen muchas órdenes de detención que fueron emitidas por la Corte, pero no han sido ejecutadas, y esto se debe a que los Estados no cumplen con dicha responsabilidad. Es decir, que mientras la Corte sí realiza su trabajo, en muchas ocasiones los Estados no lo hacen.